¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Es un nuevo día, una nueva palabra, un nuevo mensaje. No es una nueva palabra, la palabra es una sola siempre. Pero veamos qué es lo que nos tiene el Señor para hoy día. No solamente para hoy día, para esta semana. Lo importante es que esta palabra, como lo he dicho muchas veces, impacte tu corazón, impacte tu vida. Porque, como siempre lo digo, no es lo que yo diga o la forma en que lo diga, sino lo que el Espíritu Santo haga en tu corazón con esta palabra y la transforme en vida. El tema de hoy es más el justo por la fe. Más el justo por la fe. El texto es Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y dice así: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya. ¿Qué significa el 31 de octubre para los cristianos evangélicos? En nuestro país, por lo menos, cierto, se ha declarado es el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. Es un día de celebración, es un día feriado, con algunas variantes, cierto, si cae en algún día específico de la semana, se cambia para otro, pero es un día feriado. Y no solamente en nuestro país, hay algunos países donde también se celebra el 31 de octubre como Día de las Iglesias, de una u otra forma. Pero ¿por qué 31 de octubre? ¿Qué significa el 31 de octubre para los cristianos evangélicos? No es solo la celebración de su existencia como iglesia, sino algo más profundo que se arraiga en el sentido de búsqueda de la trascendencia del ser humano. Algo que vaya más allá de nuestra vida terrenal, donde justos e injustos tengan su recompensa de acuerdo a su comportamiento en esta vida. Es una búsqueda. Nosotros como seres humanos, desde los albores, desde el inicio de la humanidad, siempre ha estado esta búsqueda, y en toda cultura y en todo pueblo, esta búsqueda de la trascendencia, esta pregunta: ¿qué hay más allá de la vida? De hecho, las distintas culturas, ¿cierto?, cuando han hecho sus ceremonias fúnebres, siempre le dan un sentido de más allá, de eternidad, y en distintas culturas, en distintos pueblos y en distintos credos, está esta conciencia de eternidad, esta conciencia de trascendencia. La búsqueda de una vida más allá de la vida, donde el dolor y el sufrimiento ya no existan más para el que sufrió. Sin embargo, que el malvado y el abusivo reciban de una vez y para siempre lo que merecen por su maldad. El salmista decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ese es el Salmo 27, versículo 13. Y en el versículo siguiente nos alienta a esperar la justicia de Dios. Y esta esperanza, ¿cierto?, de que Dios hará justicia, de que Dios se levantará como juez y hará justicia tanto a justos como a injustos. Ahora, quizás podría esto representar el deseo de justicia del ser humano, que se indigna ante la injusticia y desprecio de algunos en contra de sus semejantes, mientras se compadece de aquellos que sufren por causa de este abuso.
El salmista esperaba ver esa justicia de Dios en esta tierra, mientras que Habacuc nos anima a sostenernos en la fe, pues es la que nos dará vida eterna. Podría haber sido un simple anhelo religioso, o la esperanza, como veíamos al principio, de toda cultura, de todo pueblo, de toda nación. Pero la diferencia del cristianismo la marca el Señor Jesús, quien con su vida, su mensaje y su resurrección le dio no solamente el valor a esta expresión, sino que la certeza sólida de esta promesa. Porque la resurrección de Jesús viene a decirnos de que todo lo que habló Jesús era verdad, que Él no mintió, y que todo lo que Él prometió, lo que habló de sí mismo, es verdad. Un escritor, cierto C.S. Lewis, autor del libro Las Crónicas de Narnia, dijo en una oportunidad: nadie puede negar lo que Jesús dijo, porque tiene dos alternativas. O el que lo dijo era un loco, tan comparado, ¿cierto?, con aquel que se cree un huevo frito, ¿cierto? O bien era realmente el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo confirmó? Con sus hechos y con su vida. Y con su resurrección. Entonces, le dio valor, ¿cierto?, a esta certeza con la cual podemos decirle al mundo entero: es verdad, Dios es real, no es un invento religioso, porque Jesús mismo lo demostró con sus actos, con su muerte y con su resurrección. El nombre de Habacuc significa abrazar, tanto en el sentido de ser abrazado por Dios para llevar adelante su difícil tarea, como también abrazar a otros para animarlos en tiempo de crisis nacional. El tiempo en que escribió Habacuc su libro, su profecía, ¿cierto?, que Dios le dijo: escríbela en tablas para que otros la vean y corran con ella. Era un tiempo de crisis, era un tiempo difícil, era un tiempo duro para la nación. El profeta está dirigido por un sentido de igualdad que no le permite ignorar la injusticia que lo rodea. Vivió durante uno de los más críticos periodos en la historia del reino de Judá, el reino del sur. El país había decaído desde la altura en que le había dejado el buen rey Josías hasta las profundidades de los abusos que sufrían sus habitantes, las medidas opresivas contra los pobres y el colapso del sistema legal. ¿Y en qué colapsó el sistema legal? En que empezó a favorecer a ciertos sectores de la sociedad en desmedro de los más necesitados. Por su parte, la amenaza de la invasión desde el norte por los babilonios vino a agregar más tensión a la nación. O sea, sumado a los problemas económicos, sumado a los problemas sociales, sumado a las diferencias de clases enormes que había en el sufrimiento de los más pobres, de los más necesitados, y el abuso de los que tenían más riqueza, a eso se agregaba la amenaza de que en cualquier momento una nación que estaba haciéndose fuerte y poderosa como los babilonios podía venir e invadirles y hacer la guerra, y lo hizo. Entonces Habacuc, afligido por las circunstancias que le rodean, no deja de pensar en otra cosa que la maldad y la violencia que ve en medio de su pueblo. Habacuc está mirando en forma horizontal, está viendo las dificultades que ocurren a su alrededor, y eso le trae aflicción a su corazón, le trae pena, se deprime ante lo que está viendo, no sabe qué hacer para detener o ver una esperanza en medio de toda esta situación. Los hombres malos tienen el control de todo. Las palabras que usa
son iniquidad, dificultades, saqueos, violencia, pleitos, contiendas. La ley es ineficaz, la justicia nunca prevalece. Los malvados tienden cerco a los rectos. El juicio de los perversos prospera. Imagínense lo que está hablando el profeta Habacuc. Y todo, a través de todas estas expresiones, él nos está describiendo la escena que él está viviendo diariamente. Y sin embargo, el capítulo 2 solamente tiene 3 capítulos el libro. Puede leerlo, léalo, es interesante y muy formativo con la situación que nos toca vivir a nosotros en este tiempo como nación. Y no solamente nuestra nación, sino esto a nivel de América. Se está viviendo toda esta tensión, donde la amenaza quizás no es la invasión de una nación extranjera, sino es un virus que se ha metido en nuestra sociedad, que ha venido a cerrar las puertas de nuestras casas y ha venido a encerrarnos al interior de nuestras casas. No nos ha invadido una nación, una potencia extranjera, nos ha invadido un pequeño virus que se ha metido en nuestras vidas y se ha metido en nuestra sociedad, a la cual le tenemos tanto miedo, tanto temor como a una invasión extranjera. Pero, como les decía, el capítulo 2 marca un cambio. Dios le habla al profeta, diciéndole que aunque la maldad aumente su poder, el justo vivirá por su fe. En su confianza es lo que Dios hará. Entonces el profeta ya no está temeroso o ansioso de lo que vaya a acontecer, de las circunstancias, porque levantó la vista. En lugar de dejarse dominar por los acontecimientos, Habacuc pone su esperanza en Dios, el origen de su fuerza y alegría, y se da cuenta que ha sido llamado a propósitos más altos, diciendo: y en mis alturas me hace andar. Capítulo 3, versículo 19. Habacuc ha pasado de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del hombre a Dios, del valle a la montaña. El profeta ha levantado la vista y vio de que su esperanza no está en la situación, porque la situación que ve a su alrededor es desesperanza, desánimo. Su esperanza está en alguien que está mucho más allá, y ese alguien es Dios. El apóstol Pablo toma la declaración de Habacuc 2:4 y la convierte en el corazón del Evangelio. La justicia de Dios se alcanza por medio de la fe. De modo que la manera justa de vivir es por la fe en Cristo, pues Él es la respuesta a las necesidades humanas, incluyendo el perdón de pecados, la relación con Dios, la esperanza en el futuro y la promesa de la recepción del Espíritu Santo. Y es interesante porque nosotros por nuestros medios no podemos ser justos, no podemos llegar a ser justos. Entonces, ¿cómo? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo llegamos a ser justos? Y es a través de Jesucristo. Jesucristo nos hace justos. Entonces, siendo justos a través de Jesucristo, podemos decir: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que nos hace justos? Es la fe, es la obra redentora de Jesucristo. La justicia de Dios es el único camino para justificar a los pecadores. Es decir, restablecer su inocencia ante el Señor sin pasar por alto la pureza de la ley moral. No pasa por alto la ley. Jesús mismo dijo: ni una jota ni una tilde, que son las letras más pequeñas del alfabeto hebreo, ni una jota ni una tilde de esta ley van a pasar, dice. Toda se cumple. La diferencia es que nosotros hemos puesto nuestra fe en que Jesucristo
hizo cumplir la ley en sí mismo. Y eso, el justo, el único justo, sufriendo las injusticias o sufriendo el castigo de los injustos, es el que nos hace justos a nosotros. Esto se llama redención. ¡Qué hermoso! Nadie puede justificarse delante de Dios por esfuerzo humano. La justificación es un regalo de Dios, pero solo para aquellos que tienen fe en la obra redentora de Cristo, disponible para toda persona que cree, sin tomar en cuenta raza, nacionalidad o condición social. La palabra redención significa recuperar algo o alguien por medio de un rescate. Describe el precio que Jesús pagó con su muerte para ofrecernos libertad de la esclavitud del pecado. Para Martín Lutero este tema de Habacuc se convirtió en el lema de la Reforma. El monje que estremeció al mundo por su coraje y valentía no pudo soportar el hecho de que el ser humano pudiera comprar su propia salvación a través de las indulgencias y con sus propios méritos alcanzar a la justicia de Dios. Esto es imposible, dijo, no puede ser. Trató por todos los medios de hacer sacrificios, de hacerse heridas en su cuerpo para que de algún modo ganarse la simpatía de Dios. Pero todo fue en vano. En julio de 1505 quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Ante el temor de la muerte, lo asustó la idea de enfrentarse a Dios sin estar preparado. Entonces se hizo monje, entrando a un monasterio a la edad de 21 años. El monasterio significó una vida de negación de sí mismo, abandono del hogar y de la familia, mendigar, ayuno y oración. Ayunaba y rezaba durante 6 horas al día, meditación y reflexión. Algunas veces pasaba 3 días sin dormir, comer ni beber agua. Hacía vigilias de noche y trabajos de día hasta que encontró la respuesta en el texto de Habacuc. Todo eso lo hacía él para ganar el favor de Dios, porque en la medida que él vivía se daba cuenta de que era pecador, seguía siendo pecador, seguía siendo injusto, seguía siendo indigno delante de Dios. Pero cuando encuentra este versículo, encuentra este pasaje, mas el justo, por su fe, no por sus obras, no por sus actos, no por sus hechos, no por lo que pueda ofrecer a Dios, no porque tenga que caminar de rodillas o arrastrándose de un lugar a otro, nada tiene que pagar, no puede pagar nada de Dios. No podemos pagarle a Dios, no podemos pagarle de ningún modo. Entonces dice, no va a vivir por lo que haga, va a vivir por la fe. Y esa fue la respuesta que encontró en Habacuc. Esta frase produjo la Reforma. El 31 de octubre se recordó un nuevo aniversario de la Reforma protestante del siglo XVI. Este acontecimiento histórico marcó profundamente el sistema religioso de la época, y Dios, en su soberanía, usó a Lutero y a tantos otros que lucharon en forma anónima para que la verdad de la palabra de Dios fuera proclamada. Jan Hus, Jerónimo de Praga, Girolamo Savonarola, Pedro Baldo, John Wycliffe fueron precursores de la Reforma. Y fueron hombres que estuvieron dispuestos a defender la pureza de la palabra de Dios, atacando la inmoralidad de la Iglesia, el desconocimiento de la Biblia. Expusieron los abusos de los papas. Como consecuencia, todos fueron excomulgados, algunos quemados en la hoguera, perseguidos, pero ninguno se retractó. Se cuenta de Jan Hus. Jan Hus era de nacionalidad checa. Y en checo, Hus significa ganso. Su apellido significa ganso. Y cuando fue quemado, cuando fue llevado a la hoguera, le dijo al verdugo que lo iba a quemar, le dijo, hoy quemas al ganso.
pero en 100 años más se levantará callado nunca más. 100 años después de la muerte de Jan Hus, Martín Lutero clava las 95 tesis, en la cual él demostraba que el procedimiento de la Iglesia de vender el perdón de pecados al mejor precio, al mejor postor, aún de aquellos que ya estaban muertos, era una mentira, era un error. Y él, a través de esas 95 tesis, pedía que le demostraran bíblicamente que lo que estaban haciendo era correcto. No pudieron hacerlo, no pudieron hacerlo. En cambio, se levanta la iglesia protestante, la iglesia evangélica como la conocemos, y ese evangelio y esa palabra que estaba en un idioma que no entendíamos, porque muchos de nosotros no entendíamos el latín, pudo ser traducida a nuestros idiomas, y a través del conocimiento de la palabra de Dios, no solamente recibimos salvación, sino que además fuimos declarados justos. Mas el justo, por su fe, vivirá. Dios les bendiga, les guarde, les cuide y les prospere.